no quiero ponerme en la situación de decirle que a esas personas que están sufriendo no se les ayude, pero el mensaje que a veces se envía tiene que estar muy bien sopesado, porque ¿a dónde van a ir esos 2 millones? ¿Quién lo va a repartir? ¿Cuáles van a ser los beneficiarios? Juan Antonio, ¿qué te parece a ti esto de que Estados Unidos otorgue 2 millones de dólares en un momento donde Cuba ni siquiera ha hecho el quid pro quo de decir voy a por lo menos a bajar un poco la guardia, a ceder en algo? Mira, solamente hay que recordar que no hace tanto tiempo, posiblemente Coma recuerde exactamente cuál fue la situación. La embajada rusa en La Habana protestó públicamente porque encontraron que había parte de la donación rusa por un desastre que había habido en Sí, señor. aquellos días, que estaba siendo vendida en dólares, Ujú. en las tiendas en dólares. Y la embajada rusa hizo pública su protesta por esa situación. Imagínate si eso le pasa a los rusos, ¿qué puede esperar Washington que va a suceder con su donación? Yo leí la declaración de Sullivan y la hoja de parra es la Cruz Roja Internacional y que van a coordinar. La Cruz Roja Internacional no hace las cosas directamente, coordina con la Cruz Roja Cubana. Y yo no sé si tu personal ahí, tu staff, pudiera encontrar, o quizás en otro Ajá. momento, hay un video de cuando el Papa dio una misa en Santiago de Cuba y hay un señor que protesta y grita en contra del Lo comunismo estamos viendo ese y vídeo lo ahora que le mismo. están dando la paliza están vestidos Ujú. de gente de la Cruz Roja. Mira ahí cómo le da Sí, ese sí. hombre con una camilla de la Cruz Roja Internacional Qué a barbaridad. estos energúmenos, Qué que es a lo que le horror. va a dar los 2 millones de dólares. Qué Entonces, horror. por favor, por lo menos si van a buscarse una hoja de parra, Ujú. busquen algo más decente, algo más presentable. Mm. Pero eso es entregarle a los tontón macut del gobierno vestidos con Cruz Roja lo donativo. Pero Ese señor se lo llevaron preso en una ambulancia. y vete tú a saber dónde estará en este momento, porque además cuando uno cae en manos de esos chihuahuas disfrazados de Doberman en manada, porque luego en el fondo no son más que cobardes, ahí en grupos son todos unos bravucones, pero me gustaría verlos uno por uno y solos. El tema aquí es que no solamente ha sido Estados Unidos, ha sido también la Unión Europea que ha mandado también otro millón de dólares, Suecia que ha mandado otro millón de dólares, y así el gobierno cubano se sigue haciendo la hucha. Y el problema aquí es que si al menos dijera, bueno, vamos a liberar a algunos de los presos políticos o vamos a tratar de invertir parte de ese dinero en esta infraestructura, pero el tema es dónde va a ir a parar No, realmente. y ser consecuente con la postura increíblemente malévola que ha tenido el gobierno cubano en el tema de la guerra a Ucrania, apoyando no solamente a Rusia, sino reproduciendo editoriales de RT News en el Granma, hablando en los mismos términos que habla Putin, y eso Biden debería tenerlo en cuenta. La posición es increíble y te repito que todos los días Granma escribe una columna maldiciendo y diabolizando el gobierno de Biden porque no ha quitado las regulaciones del embargo, que eso es lo que quieren. Todas estas conversaciones, además de los 2 millones, no son más que técnicas de acercamiento en las que Cuba ya tiene mucha habilidad, y esta es una administración que a mi juicio no les ha salido como ellos querían. Biden ha sido bastante errático en la política con Cuba, pero no ha hecho precisamente el approach, el acercamiento que hizo Obama. Eso lo tiene desconcertado, y realmente para que hayan aceptado este donativo están en una situación muy mala, porque políticamente es una derrota para ellos. Claro, pero es que además políticamente seguimos todavía mandando mensajes más erróneos, porque si tú tienes a una administración que negocia con un criminal como Nicolás Maduro, que ha sido, y lo digo y repito, reitero en numerosas ocasiones, considerado un delincuente, considerado un tipo buscado, incluso por las agencias federales de este país, un narcodictador, porque perfectamente se le encaja en ese título. Y tú tienes, por ejemplo, que han liberado a sus narcosobrinos hace muy poco tiempo, que se habla de suavizar y flexibilizar las sanciones, que se ha cambiado además a estos delincuentes por gente inocente, mandando un mensaje todavía mucho peor al resto de los dictadores de América Latina, que además está negociando con uno de los enemigos de Estados Unidos, que ha comprado, como les decía, 322 millones en petróleo y ahora va a subir nuevamente las importaciones. Juan Antonio, parece que no hay mucho más que ver. Bueno, ojalá que Dios te oiga y no haya mucho más que ver, porque yo me temo que vamos a ver, como, como decía aquello, cosas veredes, mío, sí. Dios Yo me mío. temo que podamos ver cosas peores de las que hemos visto ya.
Dios santo. ¿Cuál es tu opinión, Sergio? No, mientras tú hablabas de Maduro, estaba reflexionando de que es muy grave, por ejemplo, que Maduro hoy se ha lucido diciendo que los drones iraníes que está utilizando Rusia se están ensamblando en Venezuela y mostró pruebas del ensamblaje, lo que significa que tanto ellos como Cuba son enemigos número uno de los Estados Unidos y hasta el propio Ucrania. Ucrania está proponiendo romper relaciones con Irán y Irán se ha dado el lujo de negar que ellos están suministrando esos armamentos. Y esto triangula con Venezuela la maldad y Maduro lo ha demostrado bien. Claro, y eso es lo más... Pero fíjate, aquí se ponen en evidencia dos cosas. Una, que Irán, que había prometido mantenerse alejado del conflicto y no tomar ninguna parte, efectivamente, como dice Ucrania, a pesar de que ellos lo han negado, que estuvieran dando armas a Rusia, lo está haciendo porque Maburro, nunca mejor en su papel, se ha dedicado a mostrarlo. Las ensamblamos aquí en Venezuela, miren ustedes, estos son iraníes, pero lo hacemos nosotros aquí en Venezuela. Es decir, no tiene mucho tampoco por dónde acogerse. Juan Antonio, ¿tú qué crees que debería hacer? Porque el tema aquí es, si tú estás mandando un mensaje de negociar con un enemigo como Estados Unidos y permitirle además evadir las sanciones que Estados Unidos y la OTAN ha impuesto, que si no hay mucho margen para que la gente pueda verte de otra manera que como la de un colaborador de estos delincuentes. Bueno, lo importante es que Estados Unidos no ha hecho, y la OTAN en general, no ha hecho suficiente esfuerzo para mostrar lo que estaba diciendo Coman. O sea, esta es una guerra que no es de Rusia contra Ucrania. Aquí hay una alianza transnacional que ha sido montada por el agresor, en este caso Rusia, contra Ucrania. Y entonces ese agresor protesta cuando los amigos de Ucrania le envían armas. Pero mientras tanto hay una división del trabajo en la alianza rusa, en la cual los rusos ponen tropas, por supuesto, y operativos militares. Lukashenko le hace el favor de crear situaciones logísticas favorables a las tropas rusas desde Bielorrusia. Los chinos lo ayudan con operaciones financieras y los cubanos le montan todo un entramado diplomático y de propaganda en el exterior, porque no es solamente que lo que se publica en Granma, es que uno viaja a España, uno se queda en el Meliá o en cualquier hotel, pone el grid, la parrilla de programa y le sale Cubavisión. Y Cubavisión le está transmitiendo la misma propaganda, un poquito más sofisticada, que pone en Granma. Y básicamente lo que transmiten es relativismo moral. Oh, la guerra es mala. Ya, aquí claro. no hay agresor y agredido. Lo que hay es que detenerla para que se queden los rusos donde están.